¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Bien y usted? Oye, aquí, bien, no me quejo, no me quejo. Pues bueno, muchachos, vamos a comenzar el día de hoy. Como pueden ver en el Classroom, vamos ya al día, nada más me falta subir la mitad de la clase pasada, la estoy subiendo en estos momentos, pero ya está todo. Les dejé la tarea como les había comentado, y como si ya la vieron, también como les había comentado, está muy cortita. Entonces, pues bueno, ahí vamos. Entonces, déjenme comenzar el día de hoy por, como lo hemos estado haciendo recientemente, por dar un repaso rapidísimo de la sesión 27 que tuvimos el lunes pasado, el 4 de octubre, y que en esencia nos seguimos enfocando sobre la conservación de la energía. Entonces, lo que hicimos fue comenzamos con este ejercicio, que era un ejercicio como los que ya habíamos hecho en el pasado, donde se dejaba, por ejemplo, que era un objeto de un edificio con una cierta altura h, y nos pedían resolver el problema, y, por ejemplo, nos piden cosas como cuál es la velocidad con que el objeto cae al suelo, pero ahora utilizando la conservación de la energía. Y bueno, justo tratamos traté de explicar de cómo haciendo conservación de energía también podíamos resolver este problema, encontrar la solución, y de hecho encontramos pues, la misma solución que ya habíamos hecho, pero utilizando otro método. Algo que hicimos fue entonces para este problema hacer una gráfica de energía contra la altura, ¿no? Dependiendo de la altura del edificio, comenzando con el suelo en el origen hasta una altura h, y veíamos cuál era la gráfica de la energía cinética y la energía potencial. Y lo que traté de convencerlos es que justo también aquí gráficamente se veía que la energía cinética más la energía potencial para una altura dada siempre me daba la energía total igual a mgh, que es la línea verde que está aquí en la pantalla. Entonces hicimos ese ejemplo y después nos fuimos a otro ejemplo que tiene que ver con algo que se llama la ley de Hooke. La ley de Hooke, lo que les decía, es la ley de la fuerza que ejerce un resorte unidimensional cuando se comprime o se estira. Entonces veíamos que estas fuerzas se llaman de tipo restauradora porque siempre va dirigida en el sentido en el cual se quiere restaurar la posición de equilibrio del resorte. Entonces traté de ilustrarles la situación del resorte, ya sea cuando se estira o cuando se comprime. Vimos que la ley era de la forma, era lineal en X, era de la forma menos K por X, y hice énfasis en cómo el movimiento debido a una fuerza de este estilo no lo habíamos resuelto, o sea, no habíamos resuelto la segunda ley de Newton, es decir, que si lo queríamos hacer tendríamos que resolver esta ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial no la vamos a resolver aquí, pero y que tampoco es tan difícil, podríamos hacerlo, pero que realmente lo que íbamos a hacer era calcular la conservación de la energía, y con la conservación de la energía íbamos a ver o a resolver ciertas preguntas de este oscilador armónico. De hecho, muchachos, si ven esta ecuación diferencial que les dije que no vamos a resolver, y ustedes si saben ya, por ejemplo, derivadas de las funciones trigonométricas, se podrán dar cuenta que la solución justo a este problema o a esta ecuación diferencial, digo, tampoco no es tan complicada. Si ustedes tienen, por ejemplo, la función seno y la derivan, la función seno, la derivada de la función seno les da la función coseno, y si después derivan la función coseno, les va a volver a dar la función seno, pero con un signo negativo. Entonces, la segunda derivada del seno, es lo que estoy queriendo decir, la segunda derivada del seno es menos el seno. Entonces,
Fíjense que en esta ecuación diferencial, si en x ponemos el seno de t, entonces al derivarlo dos veces me va a dar menos el seno de t, que con el signo menos de la izquierda se puede convertir en, bueno, si pongo x igual a seno, con el signo x de la izquierda va a ser un menos seno, y en la derecha, si derivo el seno dos veces, me va a dar también menos el seno. Entonces suena que la solución de esta ecuación diferencial es un seno, o un coseno, de hecho, también. Y justo la forma en que se mueve el resorte, dependiendo del origen que escojamos, es un seno o un coseno. Pero eso no lo vamos a hacer aquí, no la vamos a resolver. Lo que vamos a hacer es, les dije, utilizar la conservación de la energía. Entonces lo que hicimos fue calcular el trabajo para este resorte. La primera cosa que vimos es, o la primera propiedad que vimos es que el resorte o la ley de Hooke, que es F igual a menos KX, es una fuerza conservativa. Entonces vimos que la fuerza era conservativa. Calculamos el trabajo y llegábamos a que el trabajo siempre era negativo, era de la forma menos 1 medio kx cuadrado. Y después con eso definimos la energía potencial como 1 medio de kx cuadrado. Y planteamos la conservación de la energía, en este caso como 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la energía cinética, más 1 medio de k por x cuadrada, que es la energía potencial. Y la suma de estas dos tendría que ser constante. Y con esa información vimos que lo que podíamos obtener era, por ejemplo, la velocidad de la masa colocada en el extremo del resorte, en diferentes puntos. Si empezábamos con la velocidad cero cuando lo estirábamos, por ejemplo, y lo soltábamos, veíamos que la máxima velocidad que alcanzaba era la raíz de k entre m por x0, y esto era justo en el punto donde alcanzaba la posición de reposo del resorte. Y bueno, vimos hasta dónde llegaba, vimos que llegaba hasta la misma longitud a la que lo estirábamos, y también hicimos una gráfica de energía contra la posición. En este caso, como son funciones cuadráticas, tanto la energía cinética como la energía potencial, pues bueno, quedaban de esta manera. La rosita era la energía cinética, la amarilla era la energía potencial. De hecho, si se dan cuenta y agarran, por ejemplo, la rosa y la rotan 180 grados y la trasladan hacia abajo, se dan cuenta que las dos parábolas coinciden, son exactamente iguales. Eso es interesante verlo, porque entonces, fíjense, si yo hago esta, les digo, agarro la rosa, la parábola rosa, la roto 180 grados y la desplazo hacia abajo, la parábola rosa y la parábola amarilla van a coincidir. Eso lo que me dice, eso es lo que me está diciendo, es que, por ejemplo, déjenme poner en otro punto, eso lo que me diría es que la distancia de este punto a este punto, la que estoy pintando en verde, lo hago un poquito más allá. Lo que me está diciendo, lo que les estoy diciendo es que, por ejemplo, esta distancia que estoy poniendo en verde es exactamente igual a esta distancia. O sea, porque, insisto, si las roto, la rosa y la amarilla coincidirían. Entonces, eso está interesante, porque esas dos distancias son exactamente iguales, porque cuando veo entonces la conservación de la energía, lo que yo sé es que la energía total es la energía cinética más la energía potencial. Entonces, fíjense, la energía potencial es esta verde, justo que escribí. La energía cinética sería esta línea blanca que estoy poniendo. Pero la suma, como esta parte verde que ya quedó debajo de la línea blanca, es igual a la parte verde que está arriba, fíjense, la energía cinética, que sería ir de la línea naranja a la línea rosa, más la energía potencial, que sería esta parte que ya se borró, pero como esta parte es igual a esta parte verde, pues se dan cuenta que entonces la parte blanca más la energía potencial, que es igual a la parte verde, me da la parte igual a 1 medio de kx0 cuadrado. Entonces, siempre la suma de la energía cinética más la energía potencial me van a dar la energía total.
Y eso entonces lo hicimos. Y creo que ahí fue donde llegamos, hasta ese punto. Y entonces la idea sería el día de hoy continuar con la discusión de ejemplos de la conservación de la energía y el trabajo. Y de hecho, si ya empezaron a fijar su tarea, en esta tarea ahora lo que les dejé es puros problemas de trabajo, se calcular el trabajo para diferentes sistemas, y lo que yo intentaría el día de hoy es ver un detalle más que nos hace falta sobre la energía potencial y la energía, bueno, y su relación con la fuerza, y otros problemas de trabajo. Pero bueno, hasta aquí el resumen, muchachos. Mi pregunta es si tienen alguna duda, algún concepto que quieran que discutamos o o sea, dudas. Y por favor, los escucho. No me digan, está todo claro, porque no les creo. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Por lo menos díganme que está todo claro entonces. ¿Cómo estamos hoy? 6 de octubre. ¿Nadie me va a decir nada? ¿En serio? ¿Es buena dormir al final? No, profe, no hay dudas hasta el momento. Órale, híjole, de verdad. Yo ya me la estoy creyendo, muchachos, soy muy bueno explicando, ¿eh? Pero bueno, bueno, bueno. Vale, entonces vamos a continuar. Lo que no sé es qué hacer. Bueno, fíjense. Aquí tengo en el chat varios, dejen comentarios. Dice Fabiola, no hay, profe. Diva, no, profe, no hay dudas. Quedó más o menos claro, pero creo que solo es cosa de repasarlo. Vale. Juan Rodrigo, en el ejercicio 1 de la tarea, tengo que sacar la relación con la normal en el sistema, o solo considerar el trabajo con el coeficiente de fricción. Y ya me perdí. En el ejercicio 1 de la tarea, tengo que sacar la relación con la normal en el sistema. No entiendo, Juan. Espérame tantito. Espérame tantito, Juan. Déjame, lo que puedo hacer rápido ahorita es puedo entrar rápido al Classroom. Estoy entrando al Classroom, muchachos, perdón, estoy para ver la tarea porque no me la sé de memoria cuál fue el problema 1. Lo siento, muchachos, perdón. ¿Cuántos están entregando la tarea? Ya ni sé cuántos siguen activos. Pero bueno, luego checo eso. Sale, entonces aquí tengo la tarea. Déjala proyecto y me preguntas exactamente a qué te refieres. El problema 1 en la tarea dice, una persona empuja un cuerpo que pesa 25 kilos a una velocidad constante, a una distancia de 4.6 metros. El cuerpo se mueve horizontalmente y la persona aplica la fuerza formando un ángulo de 38 grados en la horizontal. O sea, lo que me dice el dibujito es que aquí hay una superficie, aquí hay un bloquecito, el desplazamiento es en esta dirección, es el desplazamiento. Después me dice que hay una persona ejerciendo una fuerza a 38 grados con la horizontal. Entonces aquí hay alguien que está ejerciendo una fuerza así, a 38 grados. Va en esta dirección, muchachos, y no hacia arriba, porque si fuera hacia arriba, entonces la masa dejaría de estar en contacto con la superficie y de hecho sería en otra dirección, ¿no?
Y hay fricción, lo que me está diciendo el problema es que hay fricción. Entonces aquí hay fricción. Y es un tipo de fricción cinética, ¿verdad? Porque está moviéndose. Eso es fricción cinética. Acuérdense, la fricción cinética es, la fuerza de fricción es la mu cinética por la normal. Y lo que me preguntan es, ¿cuál es el trabajo que realiza la persona? Dice, es que pide el trabajo con una fricción. Y tenía dudas si se hace como normalmente lo hacemos, el trabajo multiplicando por el coeficiente de fricción que nos dan. Fabi, profe, yo tengo dudas en el 63. ¿Solo se debe responder la pregunta o se debe realizar procedimiento? Y esa fue de regalo, muchachos. No sé, ya, de hecho ya la resolvimos. Si revisan el video o sus notas, ya está, ya la resolvimos. No sé a qué te refieras, Fabi, con el procedimiento, pero bueno, con un argumento basta, ¿no? No sé si eso te refieres con el procedimiento. Luego, Kate, profesor, no vemos lo que está escribiendo. Ah, que tienen todo. Perdón. Gracias. Lo que estaba diciendo, perdón. Tienen razón, de repente a uno se le va esto. Lo que estaba haciendo era esto, es una mesa, se está desplazando la masa, el desplazamiento es el verde, es la dirección del desplazamiento, y la fuerza va a 38 grados. Entonces, lo que me dice el colega es que, fíjense, de hecho vamos a hacer un problema de este estilo, yo creo que eso sería lo ideal, y de hecho es lo que quería hacer hoy. Yo estaba pensando qué hacer, si resolver otro problema que tengo ahorita, o ya irnos sobre este problema. Déjenme pensar. Ok, entonces hay dos cosas que quiero hacer, y déjenme empezar con... entonces, fíjense, lo que está pasando, muchachos, es que como a lo mejor es lo que los confunde, aquí hay dos fuerzas involucradas. Nosotros solamente hemos visto el trabajo para una. Y ahorita vamos a hacer ejemplos donde hay dos fuerzas involucradas. Entonces, ¿cuáles son las dos fuerzas? Una es la fuerza que está ejerciendo la persona, es esta blanca. Esta es la fuerza, vamos a llamarle la fuerza 1. Y la segunda fuerza que está involucrada justo es la fuerza de fricción. Entonces, para calcular el trabajo, nosotros siempre hemos visto el trabajo, por ejemplo, solamente de una fuerza, cuando hay una fuerza, si no mal recuerdo. A lo mejor ya hicimos cuando hay dos. Pero entonces aquí hay que considerar dos fuerzas. Y entonces ahorita podemos discutir un ejemplo de este estilo. Entonces, si esa es la duda, vamos a hacer un ejemplo para que les quede claro. Pero entonces déjenme ir como venía el plan, y antes de pasar a esto, déjenme ver algo que es bueno, que es importante que yo vea, porque, bueno, es importante. Fíjense, lo que hemos visto hasta el momento, colegas, es que el trabajo lo hemos definido, ya lo sabemos, el nivel, ya ni sé qué nivel vamos, como la integral de un punto A a un punto B de F punto D. Y esa es la forma más general del trabajo, porque entonces la fuerza aquí ni es constante, o sea, puede depender del punto de posición, y eso está incluso en 3 dimensiones, ¿no? Esto lo puedo reducir a 2 dimensiones y a una dimensión. Entonces, en el caso de una dimensión, vimos que el trabajo lo podíamos escribir como la integral de A a B de F de X, ¿no? Así se reduce la fuerza en una dimensión. ¿Por qué? Porque acuérdense, lo que estaríamos haciendo es que F sería de la forma F de X en Y más F de Y en J, y no me va a caber, no sé por qué lo hago así, entonces, acuérdense, ¿por qué sé que pasa eso? Porque F es de la forma Fx en Y más Fy en J más Fz en K.
Y de R, lo puedo escribir como dx en y, más dy en j, más dz en k. Entonces, en una dimensión, f punto de R, de hecho, f punto de R no importa en qué dimensión estés, f de x por dx, más f de y por dy, más f de z por dz. Y en una dimensión solamente tengo el primer término. Es este. ¿Vale? Entonces, muchachos, algunas veces se utiliza la notación de que eso que va dentro de la integral del f de x, lo podemos ver como una diferencial de trabajo. ¿Sí? De tal manera que, si lo escribo así, lo que le estoy diciendo es que el trabajo sería como la integral de a b de dw, lo cual checa, ¿verdad? Porque acuérdense, la integral y la diferencial yo les dije que se anulan, y justo me queda el trabajo. Entonces, esa es una notación en la cual se puede ver. Ahora, si hago esto, entonces lo que yo puedo plantear es una ecuación de diferencias donde dw, como les digo, es igual a f por dx. ¿Vale? Eso sería. Y por otro lado, muchachos, el trabajo lo he definido como menos la energía potencial. Entonces, a su vez, esto lo puedo escribir como menos una diferencial de energía potencial. Entonces, uniendo estas dos ecuaciones, lo que me quedaría es una ecuación del estilo menos du igual a f por d. Hasta aquí se va entendiendo, muchachos. No he hecho gran cosa más que redefinir o reescribir f de x como dw y acordarme que w era menos u. No he hecho más que eso. Pero fíjense que me queda algo bien interesante, porque entonces si despejo la fuerza, esto implica que entonces la fuerza la podría escribir como menos du de... Entonces, fíjense, yo lo que les había dado anteriormente era una relación de... Fíjense cuál fue la lógica en la sesión pasada. ¿Dónde está la sesión pasada? Esta es la sesión pasada. Fíjense cuál fue la lógica. No, pero de hecho no fue la 27, fue desde la 26. Fíjense cuál fue la lógica en la 26. Ustedes me dan una fuerza, yo calculo el trabajo debido a esa fuerza, y una vez que calculé el trabajo, eso nada más era para ver que eran conservativas, una vez que calculé el trabajo, defino el cambio en la energía potencial justo como menos ese trabajo. Entonces, la lógica es, ustedes me dan una fuerza, calculo el trabajo, y después la U es menos el trabajo. ¿Vale? Esa es la lógica que hemos dado. Ahora, lo que les estoy dando en esta relación es un poquito al revés. Ahora, si ustedes me dan la energía potencial de alguna manera, se la saben, yo a partir de esa energía potencial puedo calcular la fuerza. De hecho, fíjense, y siguiendo lo que habíamos hecho, como que la energía potencial es igual a menos el trabajo, entonces yo lo que sabría aquí, fíjense, de hecho lo sabría, eso sería como, déjenme pongo. Entonces lo que sabíamos es que delta de U era igual a menos el trabajo. Que a su vez estoy en una dimensión, déjenme otra vez restringirme a una dimensión, es menos la integral de f de x de un x1 a un x2. ¿No? Eso sí. ¿Vale? Entonces, fíjense, aquí tengo como que, si me olvido del trabajo, lo que me quedaría es que delta de U, de hecho, si quieren pongo quién es delta de U, que es U en x2 menos U en x1,
es igual a menos la integral de x1 a x2 de f. Y de hecho eso ya lo hicimos para dos casos, que fue para el oscilador y la gravedad. Entonces, fíjense, en esta ecuación, la de aquí, la de la derecha, sí conozco f, sí conozco f, obtengo u. Aquí es al revés, aquí es sí conozco u, obtengo f. ¿Vale? Entonces tengo dos relaciones, muchachos, para... Juan Manuel. Tengo dos relaciones entre la fuerza y la energía potencial. Una, si conozco la F, calculo la U a través de una integral. Y al revés, si lo que conozco es la U, calculo la F derivando la U. Lo cual suena bien, ¿verdad? Porque siempre hemos dicho que la integral y la derivada son operaciones inversas. Entonces, si conozco F, la integro y me da U. Pero si conozco U, la derivo y me da F. ¿Vale? Esas son las dos relaciones que tengo. Ok, entonces, pues bueno, aquí les estoy dando estas dos relaciones. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. Entonces vamos a poner ejemplos de cómo usar esto. ¿Cuál sería el ejemplo más sencillo? Consideremos que tenemos una energía potencial constante. Entonces, ejemplo. Si la energía potencial es constante, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza aplicada? Pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces vamos a suponer lo que nos está diciendo que U es igual a una constante. De hecho, vamos a ponerle nombre a esa constante. ¿Cómo le quieren poner ese nombre a la constante? No, dejen de constante. Puede ser 0, 5, 4, 2. No es que esté pensando en sus calificaciones de examen, muchachos. Es números que me vienen a la memoria nada más. U igual a constante. Entonces, según esa relación, ¿cuál es la fuerza? Entonces, la fuerza es igual a menos la derivada respecto a x de la u, que en este caso es una constante. ¿Cuánto es, muchachos? La derivada de una constante. ¿Cuánto vale? ¿El valor de la constante? No, Iván, no. Pero, Cero. Acuérdense, siempre que derive una constante, siempre que la derivada de 8 con respecto a x es 0. La derivada de pi con respecto a x vale 0. La derivada de una constante con respecto a x siempre vale 0. Siempre. La derivada de una constante es 0. La derivada de la constante es 0. A ver, vamos a ver si físicamente esto, porque ya matemáticamente ya, ok, está padre, ¿no? Pero físicamente. A ver, en el caso de la gravedad, ¿cuánto valía la energía potencial para la gravedad? MGH. No es constante, es una, de hecho es MGY, perdón, aquí está, mire, MGY. ¿Ya lo vieron? Lo estoy señalando. Es MGY. De hecho, vamos a hacerlo. Es la energía potencial, mg por y. No es una constante. Pero si fuera una constante, entonces la fuerza es 0. Entonces, justo en este caso estaríamos hablando de un objeto que se mueve a velocidad constante o, ¿se acuerdan? Por la primera ley de Newton, si un objeto se mueve a velocidad constante o está en reposo, la fuerza es 0, o más bien si la fuerza es 0, entonces está a velocidad constante o en reposo. Pues para esos casos, justo la energía potencial es una constante. ¿Ok?
Y fíjense, entonces, la energía también se conserva porque, insisto, por primera ley de Newton, fíjense, aquí ya está padre porque empezamos a recordar todo lo que hemos hecho. Por primera ley de Newton, dijimos que si la fuerza vale cero, entonces el objeto o el cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad igual a constante. ¿Vale? Entonces, fíjense, ¿qué tipo de problemas son estos? Entonces, fíjense, ¿cuándo se aplica esto? Supónganse que ustedes tienen una partícula que se mueve a velocidad constante en una dimensión y no hay fuerzas externas. Entonces, por primera ley de Newton, después de un cierto tiempo, la velocidad va a seguir siendo la misma, constante, y se va a seguir moviendo, por ejemplo, en este caso que estoy dibujando hacia la derecha, velocidad constante. La velocidad no cambia, porque no hay fuerzas externas. Entonces, si alguien me pregunta, plantea la conservación de la energía para esta partícula, entonces la energía debe de ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial, eso es lo que hemos visto. En este caso dijimos, tendríamos una energía potencial constante. Entonces esto es igual a un medio de m cuadrada más una constante. Pero como la velocidad no cambia, porque la velocidad es constante, entonces esto que está aquí también es constante. Entonces la energía sería constante, no cambia. Lo cual está bien, ¿verdad? Hay conservación de la energía. Si no hay fuerzas, pues habíamos dicho que la energía se conservaba cuando la fuerza era conservativa. Y si no hay fuerza, pues bueno, ese es un caso particular de algo conservativo. Y entonces la energía también, la energía mecánica se conserva, porque la energía cinética siempre es constante, la energía potencial siempre es constante. ¿Se entendió esto, muchachos? Sí, profesor, sí se Sí, entendió. sí, profe. Segundo ejemplo. Ejemplo 2. ¿Cuáles voy a sacar? Pues todos los que ya me sé. Ejemplo 2. ¿Cuál es la fuerza? Si la energía potencial es mg por y. Pues ya la sabemos, ¿no? Tiene que ser la de la gravedad, porque la energía potencial de la gravedad es mg por y. Chequémoslo. Entonces, lo que me dicen es que la fuerza, acabamos de ver, es igual a la menos derivada de u con respecto a x. En este caso va a ser menos la derivada de u con respecto a de y, porque la variable es a lo largo de y, ¿no? Entonces es una dimensión, f es igual a menos du en dy. ¿Cuánto vale la energía potencial? Es la menos la derivada de y de mg por y. Mg es una constante, muchachos. Las constantes, siempre les he dicho que las constantes, Brincan la derivada. exactamente, ¿verdad? ¿Qué lenguaje utilizo, Fabi? Que las constantes brincan a la derivada. Ahorita les voy a decir de dónde viene eso. Entonces, esto que es una constante, la Fabi nos dio el fin, esto que es constante, sale de la derivada, entonces esto es menos mg por la derivada de y con respecto a y. ¿Cuánto vale la derivada de y con respecto a y, muchachos? Aunque no supieran derivar, si ven esto de y, 1, ¿verdad? Si ven algo entre lo mismo, pues eso debe ser 1. Entonces esto que está aquí es 1. Entonces esto es igual a menos mg.
Pues sí, ¿verdad? Menos mg, ¿qué es, muchachos? Eso es el peso. Pues sí, habíamos visto que para la gravedad, la fuerza que actúa es el peso nada más. Y de hecho con signo menos, porque va hacia abajo. Entonces ya estamos bien. Fíjense, entonces ya sé, si ustedes me dicen la F es menos mg, yo les puedo calcular la U integrando igual a mgy. Y si ahora me dicen que la U es mgy, derivando les puedo calcular la fuerza. Y me da menos mg, que es el peso. Eso es lo que hemos estado haciendo. Ahora ya tenemos, por eso para mí esta relación era importante porque ya tenemos los dos lados, ¿no? A ver, déjenlo escribo para que quede ahí grabadísimo. Bueno, va a quedar grabado en el video, pero déjenlo escribo. Entonces, sí conozco en otra, de hecho aquí lo puse, lo voy a volver a repetir. Sí conozco F, así obtengo U, ¿verdad? Entonces, sí conozco F, que en este caso es igual a menos mg, que es el peso. Entonces, integrando, obtengo U. Ya lo hicimos, ¿no? U es igual a, o al menos delta de U, era igual a menos la integral de F por dy. Que en este caso es menos la integral de menos mg por dy. Esto es igual, menos por menos me da más. El mg también brinca la integral, me queda la integral de dy, que lo que me da es mg por y. Y acuérdense, siempre estoy integrando entre dos puntos. O sea, que estoy integrando entre, por ejemplo, y1 y y2, entre y1 y y2, entre y1 y y2. Y entonces eso está evaluado en y1 y y2. Que lo que me da es mg y2 menos mg y1. Y como esto tiene que ser igual a u en y2 menos u en y1, concluyo que u de x, no, perdón, u de y es mgy. Lo estoy haciendo rápido porque ya lo habíamos hecho. Ya lo hicimos, ya lo habíamos hecho. Shalala, shalala, shalala. Ok, muchachos, entonces, insisto, si me dan la F, integro y obtengo la U. ¿Vale? Y ahora, si conozco, vamos a ponerle de otro color para aquí. Si conozco U igual a mgy, entonces, derivando, obtengo F. ¿Cómo? Pues F, ya lo vimos, lo acabamos de hacer aquí arriba. Voy a volver a hacer. Menos de U en dy es igual a menos la derivada en dy de mgy, ya me lo voy a volver a hacer, y está arriba, es igual a menos mg, que es el peso. Es justo de donde partimos de mg. ¿Vale? Entonces, ahí está, muchachos, de ida y de regreso para la gravedad. Entonces, ¿qué se tendrían que aprender para la gravedad? Se tendrían a lo mejor que aprender esta formulita, ¿no? Que U es mgy y que F es menos mg. Y están relacionadas, ya les dije, mediante una integral o mediante una derivada, dependiendo cuál es la que conozco. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? Chatear, ¿qué dice el chat? No, todo bien, profe. No, vale. Vale. El último ejemplo. ¿Cuál es el último ejemplo? Pues la ley de Hooke, ¿no? Son las tres que hemos visto. Bueno, de hecho hemos visto más, pero porque alguna vez vimos la X-Square, ¿no? Profe, me ayudas. Ok, muy bien. Entonces, ejemplo 3. Estoy rehaciendo, o sea, si se dan cuenta, estoy como resumiendo lo que ya sabemos. Ejemplo 3. Ya no sé si puse ejemplo de ejercicio, pero no importa. Ejemplo 3. Ley de Hooke. Y otra vez no lo voy a hacer, ya lo tengo, ¿no? Entonces,
Ley de Hooke, lo que dijimos es que la fuerza es igual a menos K por X. Si quiero encontrar la energía potencial, lo que tengo es que integrar, ¿verdad? Entonces, lo que definimos es que delta de U es igual a menos el trabajo, que es igual a menos la integral de F por dx, que es igual a menos la integral de menos kx por dx. Menos por menos me dio más. El k sale de la integral porque es una constante y me queda la integral de x, que vimos que era x cuadrada entre 2. Y otra vez, como tengo entre dos puntos, esto es evaluado entre x1 y x2, x1 y x2. Entonces esto está evaluado entre x1 y x2, que me da un medio de k x2 al cuadrado menos un medio de k x1 al cuadrado. Y del lado derecho, delta u, pues era u en x2 menos u en x1. Entonces, u en x2 menos u en x1 es igual a 1 entre un medio de k x2 al cuadrado menos un medio de k x1 al cuadrado. Entonces decíamos, pues u de x vale un medio de k por x cuadrado. Eso fue lo que yo. Entonces, si conozco f, obtengo u. Ahora al revés, si conozco u, entonces f es igual a menos la derivada de u con respecto a x, que es menos la derivada de x de qué? De un medio de kx cuadrada. Como dice Fabiola, un medio de k es una constante, brinca la derivada, entonces me queda menos un medio de k por la derivada de x cuadrada con respecto a x. La derivada de x cuadrada con respecto a x, ¿cuánto es, muchachos? Háganme feliz. X. No, así. O sea, x es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. 2x. 2x. Entonces esto es igual a menos un medio de k por 2x. El un medio se va con el 2 y esto me queda menos kx. ¿Qué es la ley de Hooke? Acuérdense, muchachos. O sea, yo sé que a lo mejor no saben derivar. Luego hasta me dan ganas de darles cursos de cálculo. Les dije que esta fórmula se la aprendieran, porque esta es la formulita de derivar x a la n. Es n veces x a la n menos 1. Siempre baja el exponente del x y queda el x por un exponente menor. Pues ahí está, muchachos. De ida y de vuelta. Y miren, yo sé que a lo mejor no saben integrar del todo o derivar del todo, pero no por eso me voy a decir, ay, pobrecitos, no van a entender esto y no se los voy a dar. No, al contrario, véanlo para que entonces cuando vean todo esto en cálculo digan, ya entendimos lo que nos querían decir en mecánica, ¿no? A lo mejor sería bueno, muchachos, que tomáramos estos cursos de mecánica cuando ya hubieran pasado ustedes cálculo 1. Yo sé que en el programa pues van a la par, pero bueno, así es, sorry. Pero bueno, esa es la relación. Hasta aquí dudas, muchachos. Yo esperaría que con esto ya quedara claro esta relación entre la F y la energía potencial. Entonces, cómo la F y la energía potencial están relacionadas mediante una integral o mediante una derivada, dependiendo cuál es la que yo conozco. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe, no hay dudas. No, profesor. Ok. Entonces, hay otro concepto que tengo que definirles que es el de potencia, pero eso me importa un poquito menos. Tampoco es tan complicado. Déjenme mejor, me vamos a qué pasa con lo que ustedes me dijeron ahorita de un problema cuando hay más de dos fuerzas, porque justo los que les dejé de tarea tienen que ver con esto. Entonces, hacer un problemita de este estilo nos va a permitir prepararnos para la tarea. Yo estoy contento porque al menos ya vi que ya leyeron la tarea. Entonces, si no hay dudas en esta parte, vámonos, ya nos movemos del tema y entonces nos vamos a
¿Qué pasa? Déjenme, lo vamos a poner así. El trabajo y energía. En el caso de 2 o más fuerzas. Vale. Entonces, fíjense muchachos, pues lo que hemos visto, pues ya lo hemos visto en el pasado, es que a veces en análisis del fenómeno que estamos estudiando, ese objeto que estamos estudiando bajo estudio, una partícula, un bloque o algo, está sujeto o están actuando sobre él más de una fuerza, ¿no? Por ejemplo, 2 fuerzas o 3 o 4. Un ejemplo claro de 2 fuerzas pues son estos movimientos con fricción. En ese caso, aparte de una fuerza que hace que la partícula o el bloque se esté moviendo, si además en la superficie hay fricción, pues entonces actúa también una fuerza de fricción. Lo que ya hemos visto en el pasado es el concepto de fuerza neta o fuerza total. Entonces, fuerza neta o total. Lo habíamos hecho como el concepto de justo es esta fuerza neta. Me gusta más llamarle total, vamos a ponerle T. Justo, ¿se acuerdan? Era la suma de todas las fuerzas involucradas en el fenómeno. Puede haber 2, 3, 4, 5, las que quiera, ¿no? Entonces, la fuerza total, este no parece una T, pero esto intenta ser una T. La fuerza total es justo, vamos a hacer la mejor de la fuerza total es la suma de todas las fuerzas involucradas. ¿Vale? Entonces, algo que yo me puedo preguntar es, ¿cuál es el trabajo? Que justo es creo que la pregunta que mencioné al principio, ¿cuál es el trabajo debido a la fuerza total, ¿no? Bueno, pues lo agarro y lo meto a mi definición. Voy a agarrar la definición de nivel 3, ¿no? Para que sea lo más general posible, que es esta definición. Es la integral de un punto A a un punto B de punto D. Entonces, pues el trabajo, muchachos, es igual a la integral de la fuerza total, punto D, de un punto 1. Le vamos a cambiarle, siempre le pongo A y B, ahora vamos a ponerle de un punto 1 a un punto 2. Lo hago adrede de esto de estar cambiándole la notación para que se den cuenta que no importa si le puse A a B, no importa si le puse 1 a 2, no le importa si le puse P1 a P2, no importa eso. Lo que importa es exactamente el concepto de ir de un punto a otro. Bueno, eso sería. Pero fíjense, si agarro yo ahora y sustituyo en esta expresión la expresión de la fuerza como en términos de todas las fuerzas que la componen, es la integral de 1 a 2 de F1 más F2 más, vamos a suponer que hay N fuerzas, punto 2. Ya no dije por qué las constantes brincan a la derivada, ¿verdad? Acuérdenme de decírselos antes de irnos. O cómo verlo de otra manera. No, pero bueno, ya me moví del tema. Vale. Entonces, fíjense, el producto punto, lo que vimos es que el producto punto es distributivo. Ahora, si yo tengo varios vectores, producto punto con un vector, esto lo puedo ver como la integral de 1 a 2 de el producto punto de f, de hecho, en paréntesis, así lo tengo, de f1.dr más f2.dr más, así me llevo todas hasta la fn.dr. ¿Vale? Pero
integral, de hecho la integral es una suma, muchachos. Entonces, la integral de una suma también la puedo ver como la suma de integral. Entonces esto lo puedo escribir como la integral de 1 a 2 de f1.dr más la integral de 1 a 2 de f2.dr más, me sigo así, la integral de 1 a 2 de fn.dr. ¿Pero qué sería la integral de f1.dr de 1 a 2? Pues sería, muchachos, el trabajo no debido a la fuerza total, sino el trabajo solamente debido a la fuerza 1. Entonces esto debería de ser el trabajo debido a la fuerza 1. ¿Y quién es la integral de f2.dr? Pues ese es el trabajo de la fuerza 2. Y así me voy hasta el trabajo de la fuerza N. Entonces, a ese trabajo le podemos llamar el trabajo total, muchachos. ¿Qué les acabo de demostrar? Lo que les acabo de demostrar es que si quieren calcular el trabajo debido a diferentes fuerzas, lo que pueden hacer es calcular el trabajo debido a cada una de esas fuerzas y sumarlo aditivamente, porque el trabajo es un escalar. Y ya sabemos que la suma de escalares, pues eso nos las enseñaron desde la primaria, ¿no? Sabemos sumar escalares desde la primaria. Es lo que nos enseñaron a hacer. No les llamaron escalares, pero es lo que nos hicieron. De hecho, así debería de decir nuestros libros de primaria de matemáticas, ¿verdad? Suma de escalares, ¿no? Pero bueno, vemos ahí. De hecho, hasta nos lo enseñan con la ranita, ¿no? La ranita brinca 2 y ahora brinca 3 y entonces, ¿a dónde llegó la ranita? Entonces, ahí nos estaban diciendo cómo sumar escalares. Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer. Ya no me acuerdo quién me preguntó al principio, pero eso es lo que estamos haciendo, colega, en cuanto a el trabajo. Y fíjense, muchachos, aquí no me importa si las fuerzas son conservativas o no son conservativas, porque yo el trabajo lo definí para todas las fuerzas. Si todas las fuerzas que están involucradas son conservativas, entonces voy a poder definir una energía potencial para todas ellas. Si algunas no son conservativas, para las que no sean conservativas no voy a poder definir una energía potencial y no se va a conservar la energía total del sistema. Entonces, pero hasta aquí, que no hemos metido energía potencial, esto vale para cualquier tipo de fuerzas, conservativas o no conservativas, porque el trabajo vale para cualquier tipo de fuerzas. Entonces, lo único que estoy haciendo es que es aditiva. Y vean, muchachos, ya en una demostración como esta, que no es una demostración tan complicada, dense cuenta que aquí está metido todo el curso. Todo el curso está aquí metido. ¿A qué me refiero con que aquí está todo el curso metido? ¿Con qué empezamos? Bueno, quitamos ahorita la parte de cinemática, pero después lo que vimos fue vectores. ¿Por qué era importante ver vectores? Pues porque la fuerza era un vector. Después vimos que la suma de vectores, ¿cómo hacer la suma de vectores? ¿Por qué teníamos que saber cómo sumar la fuerza de vectores? Pues porque si estábamos hablando de fuerza, la fuerza total es la suma de las fuerzas, ¿no? Entonces necesitábamos saber sumar vectores. Entonces aquí en este primer renglón está la suma de vectores. Entonces primero defíneme qué es un vector, ya lo hicimos. Ahora defíneme cómo sumar de vectores, ya lo hicimos. Y luego está este concepto de trabajo, que es la integral de FDR. Y fíjense, aquí nos apoyamos muy fuertemente el cálculo para pasar de aquí. Bueno, perdón, antes de eso. Entonces, para el trabajo, acuérdense, necesitábamos definir el producto escalar entre vectores. Entonces, ¿por qué el trabajo es un producto escalar? Entonces, aquí está el producto escalar, muchachos. Y después ahora estamos utilizando las propiedades del producto punto o del producto escalar. Entonces necesitamos saber qué eran vectores, cómo saco la suma, cómo saco sus productos. Aquí está. ¿Por qué necesitamos saber eso? Pues porque el trabajo es un producto escalar de dos vectores. Después aquí estoy utilizando lo que aprendo en cálculo de las propiedades de la integral para separarlo. Y todo esto para al final llegar a la idea de que el trabajo es la suma de trabajos. Lo cual suena hasta intuitivamente correcto, ¿no? Si cada uno de ustedes realiza un trabajo y nos dicen cuál es el trabajo del grupo, pues el trabajo del grupo va a ser la suma de todos esos trabajos, ¿no? Debido a la fuerza que cada uno de ustedes metió y cuánto desplazó al sistema y el trabajo individual de cada uno de ustedes. Entonces, fíjense, de alguna manera aquí, si no está todo el curso, está casi una buena parte de todo el curso, porque es todos los conceptos que hemos ido viendo, los hemos ido viendo para construir justo este tipo de resultados, ¿no?
Entonces, a lo mejor, así como lo he escrito, es muy abstracto, ¿no? De hecho, esto no es, tampoco no esperaría yo que se aprenda en esta demostración. De hecho, no hay que aprendérsela, uno la puede sacar de manera sencilla y o sea, no hay necesidad de aprenderse nada. Pero, y yo no esperaría que se la aprendan todas. Pero lo que es importantísimo es lo que puse en el cuadro naranja, de que el trabajo total es la suma de los trabajos. Eso sí, conceptualmente necesito que se lo aprendan. Y ahora lo que habría que hacer es algunos ejemplos de esto para que nos quede totalmente claro qué fue lo que hicimos y aprendamos a aplicar. Y si se dan cuenta, en los problemas de tarea, como ya bien lo identificó el compañero que me preguntó al principio, pues justo hay más de dos fuerzas. Entonces estamos hablando de trabajo, pues justo la idea era aplicar esto. Y por eso lo quería discutir el día de hoy. Hasta aquí, muchachos. ¿Dudas, por favor? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? A ver aquí. Dice cuando Rodrigo, no, pues no hay dudas, dijo Iván a las 8:47, los dígitos 94. Entonces, WT es igual a W1 más W2 más W. ¿Podemos resolver ejercicios sobre esto, profesor? Claro que podemos, Katia. Y lo vamos a hacer. Y vamos a hacer varios. Y hasta me dan ganas de ya hacerles de empezar a hacer la tarea, ¿no? Es así como, están padres. Pero a ver qué hacemos. Yo sé que hoy, ahorita no hay café, porque no lo puse antes de empezar la sesión. Entonces, si voy, de todos modos no voy a poder traer café, pero a lo mejor debería de ir por un vasito con agua y sería bueno parar 5 minutos, son las 9:05, nos vemos a las 9:10. Dice, puedo hacer alguno parecido, pero cámbiele los valores, profe. No manches, Juan Rodrigo, pues mejor dime, ya vamos a hacer el de la tarea. O sea, ¿por qué me la disfrazas? Las cosas como son. Y vemos ahorita qué hacemos. Hay un montón de problemas de ese estilo bien interesantes. Ahorita hacemos alguno. Ajaja, no es cierto, profe. No, está bien que lo digas. Igual a lo mejor te me animo y hago uno de la tarea. Ya también identificaron que uno es de chocolate, ¿no? El de la montaña rusa de la fuerza normal, ese es de chocolate. Se los dije que iba a estar bien cortita. Vale, regresemos 9:10 y empezamos con los ejercicios. Déjenme paro la grabación para que no se grabe. Aunque ahora, de veras, muchachos, yo no entiendo yo no los entiendo a ustedes, se los digo con toda honestidad. Es esta cuestión que ahora hacen que yo no sabía que existía en YouTube de estudiar junto con otras personas, ¿no? Eso me parece genial. Pero este rollo yo no sabía que existían estos videos de alguien estudiando, donde solamente prende la cámara y lo único que vemos es que él está agachado haciendo algo, disque estudiando, pero pues, son videos que pueden durar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y hay gente que los ve, no puedo entender. Yo vi uno de ellos, después de un minuto dije que así va a ser las 4 horas, porque me estaban explicando que de eso se trata, y algunos ni música tienen. Si alguno tiene música, entiendo. Yo pongo música para trabajar, me gusta mucho el jazz, pongo jazz y con eso me puedo concentrar a trabajar bien, ¿cómo se llama? A un volumen moderado, y entiendo que si alguien graba un video de 4 horas de ese estilo, pero hay 4 horas de buena música, pues yo lo pongo, no importa que no lo vea. Pero hay tipos que no hay ni música, están 3 horas estudiando, y hay gente que está siguiendo esos videos. Muchachos, ayúdenme a entender ese comportamiento, porque de verdad que no lo entiendo. Dice, ay, pero bueno, sí, con música estoy de acuerdo, Juan Rodrigo. No se burle, profe, yo los veo. No, Katia, ok, no me estoy burlando, pero más bien lo que te estoy diciendo, ayúdame a entender cuál es el punto de eso. O sea, insisto, si hay música, lo entiendo, pero si no hay música, no lo entiendo. Mi sobrina, que fue la que me explicó estos videos, me decía, tío, pero es que es obvio, te sientes acompañado con alguien, no lo tienes que estar viendo, tú lo pones y te sirve como reloj. Esa fue la razón que ella me dio. Y hoy no me voy a burlar de mi sobrina la quiero un montón, estudia medicina y digo, ah, está padre, pero a mí me resultó completamente, no sé, muy raro, muchachos.
Ya luego no los entiendo. A ver, ¿qué más dicen aquí? Nos sentimos solos. Sí, eso, Katia, es muy feo, ¿eh? Que digas eso, pero puede ser. Eh, es que, a ver, dejen. No se burle, profe. Yo les digo, no, me burlo. Es que es mejor estudiar acompañado. Eso me dijo ella, que se sentía acompañada al estudiar. Es que uno no se siente solo, para que no nos distraigamos, profe. También me dijo algo de eso, que yo digo, pues al contrario, te distraes porque volteas de repente a verlo, ¿no? Y eso es lo que yo le decía, bueno, y te concentras y ya no lo ves, ahí nada más lo dejas. Tu cerebro sabe que está, y dice, no, de repente sí volteas y ves a la persona, ¿no? Entonces sí me pareció yo estoy viendo ese porque falta mucho a contestar. No entendí mucho, yo estoy, te inspira también. Fíjense, a lo mejor, muchachos, más bien es esto, que nosotros no crecimos así y se nos hace totalmente rarísimo. A mí, de verdad, cuando mi sobrina me explicó de qué se trataba, dije, no entiendo. Y ya me los enseñó y digo, sigo sin entender. Pero tal vez fue eso, muchachos. Nosotros crecimos de una manera diferente. No los critico, simplemente para mí fue difícil entender. Ya cuando me puse unos con música, les insisto, dije, eso está padrísimo. Pero pero sí, al principio dije, qué raro. Y ahorita todo lo que ustedes me dicen fue exactamente las razones que ella me dio, lo cual es curioso, de verdad. No, muchachos, no los critico. Si ustedes eso les funciona, háganlo. O sea, eso es para mí lo más importante. Si algo funciona, hay que hacerlo. Pero no deja de llamarme la atención. Bueno, la verdad me pareció muy increíble. Y además el número de vistas que algunos de esos videos tienen es impresionante. Entonces, a lo mejor más bien es eso, muchachos, envidia de que yo no tengo un video así. Pero luego aquí yo me paso, no sé, 8 horas haciendo cosas. Entonces un día voy a poner la cámara, voy a grabar 8 horas y lo voy a subir a ver qué efecto tiene. Chin, ya se nos fueron los 5 minutos, pero era interesante comentar esto. Y hasta quedó grabar esto. Vale, vamos a empezar con el problema. Ya empecé a redactarlo ahorita hacemos lo de la tarea, pero muy bien, ¿eh? Sale. Ya empecé a redactarlo. Entonces, fíjense, este es un problema que soy eh, típico de los libros. Les gustan, por ejemplo, cosas que frenan. Eh, de hecho, esto es parecido al que tienen en la tarea en el sentido de que hay una fuerza de fricción. Entonces, fíjense, tienen un elevador, es un poco cruel el problema. Dice, un elevador desciende a lo largo de un cubo y en cierto momento el cable que se une al motor se rompe. Entonces, pues bueno, tienen un elevador, hay un cable que es el que lo sube y lo baja, pero ese cable se rompe. Dice, en ese instante en el que se rompe, el elevador tiene una velocidad de 2.8 metros sobre segundo. Y hacia abajo, no dice hacia dónde, pero la idea es hacia abajo. Los frenos de seguridad del elevador, no, pues va para abajo porque va descendiendo, ¿verdad? Como va descendiendo, aquí se desciende, entonces sabemos que va hacia abajo. Los frenos de seguridad del elevador proporcionan una fuerza de fricción con magnitud de 1.31 veces el peso del elevador en dirección vertical y sentido hacia arriba. Y sentido hacia arriba. Creo que ya me gasté toda la página solamente escribiendo el problema. Lo que nos preguntan es qué distancia desciende el elevador antes de detenerse. Entonces, ¿qué distancia desciende el elevador antes de detenerse? Pues como les digo, uno aquí trae un elevador. Tiene ese elevador, adentro va alguien, tiene la cabeza más grande, aquí le vean los ojos. Tipo Funko, ¿no? Así, cabezón.
Entonces, justo fíjense, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esto? Entonces está la fuerza hacia abajo, el peso del elevador. De hecho, si no tiene a nadie adentro, porque nada más estamos considerando el peso del elevador, ¿no? Pero podría uno decir que el peso es la suma de todo lo que hay adentro, ¿no? La persona. Entonces, este es el peso, que es igual a menos mg, donde esa masa, pues es la masa de todo el elevador y lo que hay adentro, ¿vale? Y hay un cable que tiene una cierta tensión. Entonces, así funcionan los elevadores. Si este cable va hacia arriba, el elevador va hacia arriba. Si este cable va hacia abajo, pues entonces, perdón, si el elevador va hacia abajo, hay una tensión hacia arriba que hace que vaya más despacio el elevador, ¿no? Porque justo lo que hace este cable es crear una fuerza en contra de la fuerza de gravedad, de tal manera que uno no sienta pues, la caída libre, ¿no? Sino uno sienta un movimiento, por ejemplo, a velocidad constante. De hecho, cada vez la construcción de elevadores es más sofisticada en el sentido de que uno recorre distancias más grandes en mucho menor tiempo y cada vez se siente menos el despegue o el llegado a un piso, ¿no? En el elevador. Pero bueno, entonces, esta es la situación. Lo que nos están diciendo es que aquí de repente entran unas tijeras, no sé cómo, pero se corta el cable, se rompe el cable, y entonces esto ya, esta fuerza deja de ser relevante en el problema, de hecho tan relevante que la vamos a quitar. Entonces ya nada más está actuando el peso, pero justo entonces en ese momento entra un sistema de frenos, no sé cómo, no sé si ustedes han visto, pero luego tienen aquí como unos, como incluso el freno va a los lados, ¿no? Sí, lo va deteniendo, de tal manera que de manera efectiva hay una fuerza de fricción debido al freno que va pues en la dirección contraria de el desplazamiento. Entonces va a haber aquí una fuerza de fricción que no sé cómo dibujarla, porque si la dibujo aquí, o sea, aquí va a haber una fuerza de fricción, aquí va a haber una fuerza de fricción, de tal manera que de manera neta hay una fuerza de fricción. ¿Ok? Eso es lo que hay. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, muchachos, ya en el diagrama de cuerpo libre, ¿se acuerdan? En el diagrama de cuerpo libre ya uno pinta esto más como un punto, no ya todo el elevador lo pone en un punto, y entonces, insisto, está la fuerza de fricción y el peso. Eso es lo que hay. Y una forma de resolver esto es entonces ver la fuerza de fricción, el peso, igualarlo a usar la segunda ley de Newton, resolver todo el problema y uno encuentra el desplazamiento para todo tiempo de ese elevador. No lo vamos a hacer así, aquí porque justo lo que nos están preguntando es, bueno, más bien lo que nos están preguntando lo podemos también resolver utilizando el teorema de trabajo-energía cinética. Eso es lo que voy a hacer porque lo que queremos hacer es entender esa. Vale. Entonces, ¿qué ecuaciones planteamos, muchachos? Fíjense, hay una fuerza, la fuerza total en este caso, la fuerza total es la suma de la fuerza de fricción más el peso, visto como vector. Más la fuerza debido al peso. ¿Vale? Ahora, la fuerza, el peso va hacia abajo. Entonces, el peso, de hecho, lo podemos reescribir aquí, ya sabemos que va esto en una dimensión, entonces la fuerza total, ya nada más me fijo en las magnitudes, ya no le pongo la flechita, es la fuerza de fricción, la fuerza de fricción, estoy haciendo, la fuerza de fricción, menos mg. Y pongo menos mg porque ya sé que el peso va en la dirección de hacia abajo. Hacia arriba va la fuerza de fricción. ¿Vale? Ahora, ¿qué nos están diciendo sobre la fuerza de fricción? Lo que nos están diciendo es que esta fuerza de fricción tiene una magnitud de 1.31 veces el peso del elevador.
O sea, esta no es una fuerza de fricción como las que hemos visto de mu por n, ¿no? Porque esta no es de contacto. Bueno, sí es de contacto porque le está ejerciendo los frenos, pero aquí nos están dando una información adicional. Entonces, realmente, la fuerza total debe ser igual a 1.31 veces en la dirección hacia arriba del peso, que es mg, menos mg, que es el peso. ¿Están de acuerdo? Entonces, realmente, si uno hace esta cuenta, la fuerza total es 0.31 mg. Esa es la fuerza total. Y está compuesta, insisto, de la fricción y peso. Entonces, fíjense, está bien que vaya hacia arriba, ¿verdad, muchachos? Porque originalmente el elevador viene hacia abajo. Si la fuerza neta va hacia arriba, entonces lo que va a hacer es que se va a desacelerar. Como se va a desacelerar, entonces va a sufrir un cambio de velocidad de la que traiga a una más pequeña en la dirección, bueno, cuando va bajando, va a ir frenando. ¿Eso se entiende, muchachos? Qué bueno que este es 0.31 hacia arriba. Si fuera hacia abajo, pues este no va a impactarse con él, ¿no? Entonces, esa es la fuerza neta. Insisto, nosotros podemos resolver este problema sabiendo leyes, ya lo sabemos, porque justo como la fuerza, fíjense, esta fuerza es constante, es un movimiento uniformemente acelerado, y lo podríamos resolver de esa manera, pero lo vamos a resolver con el trabajo. Vale. Ahora lo que nos dice es, también lo que nos dice el problema es que inicialmente traía, en el momento en que se rompe, trae una velocidad de 2.8 metros sobre segundo. Entonces, déjenme ya borrar aquí para que nos haga bola la gente que vea esto, la nota. Pude borrar bien, estoy feliz. Y aquí justo cuando se rompe el trae una velocidad de 2.8 metros sobre segundo. Fíjense, como la fuerza neta va hacia arriba, se va a desacelerar y uno esperaría que entonces va a ir disminuyendo esta velocidad. De hecho, nos dice que va a llegar al reposo y que calculemos esta distancia que el elevador va a cambiar su velocidad de 2.8 a 0, porque la aceleración va hacia abajo. De hecho, muchachos, ya sabemos cuánto vale la aceleración, ¿verdad? Si vemos, como la fuerza total es menos 31.31 veces la masa por la gravedad, pues la aceleración es 0.31 de g, ¿no? O sea, esta, fíjense, recuerden la segunda ley de Newton. F es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si comparo, concluyo que la aceleración es 0.31 de g hacia arriba, ¿eh? Hacia arriba, porque lo está desacelerando. Insisto, con esto yo ya puedo calcular todo porque me sé mis fórmulas de movimiento uniformemente acelerado. Esto es un movimiento uniformemente acelerado. Con esta aceleración. Y entonces les digo, puedo escribir todas las fórmulas, pero no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer con el trabajo. ¿Vale? Entonces yo desconozco cuánto es esa distancia. La desconozco totalmente. Entonces este va a caer en una cierta distancia. Y si lo quieren ver, vamos a hacer otro dibujo aquí. Entonces aquí está el elevador cuando trae la velocidad de 2.8 metros sobre segundo. Este es el elevador, este puntito. Yo sé que hay una aceleración de 0.31 g hacia arriba. Entonces lo que va a hacer esto va a caer y va a llegar a un punto donde recorrió una distancia. ¿Cómo le quieren poner esa distancia? Una distancia delta y, si quieren, o y nada más, como quieran llamarlo, donde va a llegar y su velocidad va a ser igual a 0. Ese es el problema que tenemos que resolver, ¿no? Entonces, fíjense, lo que yo ya sé es que el trabajo total, vamos a poner el trabajo total va a ser igual
a este punto 31 mg, que es la fuerza. Como la fuerza es constante, nada más la multiplico. Dejen ponerles, ¿cuál les voy a ocupar? Voy a ocupar la de nivel 1, de hecho este es casi nivel 0, ¿no? Fuerza por distancia, porque va en la misma dirección y la fuerza es constante, o sea, es fuerza por distancia. Entonces esto es igual a punto 31 mg por este delta Y que le llamé, ¿no? Ese es el trabajo total, pero el delta Y no lo conozco, ¿vale? ¿Qué es lo que sí conozco, muchachos? Lo que conozco es el cambio de energía cinética. El cambio de energía cinética es la energía cinética que traía en este punto. ¿Cómo le quieren llamar este punto? El punto Y. Y. ¿Así le quieres llamar? ¿Y? No nos vamos a confundir con delta Y. Y0. Y es 0. Ya iba a poner otro punto, pero vale, Y es 0. Y este... De hecho, si quieren, lo que nos conviene es poner aquí el origen, ¿no? El origen donde se va a parar. Este vamos a ponerle Y igual a 0. Y vamos a hacer lo que ustedes dicen. Entonces, es la energía cinética es que va a haber dos ceros. Déjame ponerle otro nombre, ¿no? Sorry, perdón. Sí te quería hacer caso, pero ya no te voy a hacer caso. Déjame ponerle el punto A. Y el otro es el punto Y igual a 0. Entonces, delta K, ¿se acuerdan? Es la K en el punto 0 menos la K en el punto A. ¿Están de acuerdo? Sí. Y de hecho, aquí en fuerza por distancia hay algo que está chueco, ¿verdad, muchachos? No me han dicho, pero hay algo que está chueco y la otra vez nos equivocamos y no me dijeron nada. Fíjense, el trabajo es fuerza por distancia, pero la fuerza está bien, es positiva, es punto 31 mg, está perfecto, pero el delta Y, acuérdense, el delta Y ¿quién es el delta Y? El delta Y es punto 31 de mg, delta Y sería la Y final, que en este caso es 0, menos la Y inicial, que es la Y del punto A. Entonces esto va a ser menos punto 31 mg por lo que valga la Y. Ese es el trabajo total. ¿Sí se entiende? A lo mejor nada más le hubiéramos puesto Y como dicen. No. Es el trabajo total. Y entonces dijimos la variación de energía cinética, que es la energía cinética final, que es la K en 0, menos la energía cinética en el punto A, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en el punto Y igual a 0, menos 1/2 de la masa por la velocidad en el punto A al cuadrado. ¿Cuánto quiero que valga la velocidad en el punto Y igual a 0? Quiero que valga 0, porque es donde se va a detener. Entonces esto va a valer 0. Entonces simplemente delta K me queda menos 1/2 de la masa por la velocidad en al cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad en el punto A? Si la conozco, 2.8 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad en el punto A. Entonces esto va a ser menos 1/2 de la masa por 2.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces ya acabé, porque lo que sé es que el trabajo es igual a la variación de energía cinética. Ya vi que el trabajo valía menos 0.31 mg por Y. Entonces es menos 0.31 mg por la YA. ¿Y cuánto vale delta K? Menos 1/2 de m por 2.8 metros sobre segundo. Las masas se van, como siempre. No depende de la masa, acuérdense. Y entonces me queda que el menos también se va.
Entonces me queda simplemente que y de A vale 2.8 metros sobre segundo al cuadrado, dividido entre 2, que es este en 2, por 0.31. Esa sería la distancia. Si alguien me ayuda con su calculadora, YA es igual a 2.8 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 0.31 es 0.62, ¿verdad? 0.62 por G, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense, los segundos al cuadrado se van a ir. Tengo metros cuadrados arriba, entre metros abajo me va a dar metros. ¿Y eso cuánto me da, muchachos? ¿Quién sacó la cuenta? Tengo aquí a alguien en el chat. ¿Quién es? Iván. 9.33. No entendí el simbolito, Iván. ¿Hice algo mal? Ya me quedé. Ok, vamos. Está triste. ¿Por qué está triste? Danos tu dirección, Iván. Ahorita te mandamos a alguien que te, no sé, un chocolate para que te pongas contento, algo así. Y esto, muchachos, lo que da es 1.29 metros. Ya hacen la cuenta. Ah, muy bien, Katia. Sí, casi lo hicimos igual. Entonces, muchachos, fíjense lo que hicimos para calcular esto. Lo que hicimos fue calculamos el trabajo total y este es la distancia que va a tardar en frenar ese de 2.8 metros sobre segundo a cero con esa fuerza de fricción. Ahora, aquí me fui despacio, ¿no? Porque fui sacando todo con cuidado. A ver, déjenme ver, tengo muchas dos cosas. Dice, es nuestro caso de la tarea como FY. Sigues con tu tarea, Juan Rodrigo, ahorita vamos a tu tarea. Espérate, dame un segundo, por favor. Vale. Algo que podríamos haber hecho, muchachos, es haber calculado el trabajo de cada una de las fuerzas, ¿no? De hecho, lo hicimos, fíjense, como la fuerza total era la fuerza de fricción menos el peso, eso multiplicado por la distancia me va a dar el trabajo de cada uno de los dos. Vamos a checar que la suma de los trabajos me da el trabajo. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, a ver, fíjense, calculemos el trabajo debido a la fricción nada más. Entonces, el trabajo debido a la fricción sería, la fuerza vale 0.31 G, 0.31 mg. Esa es la fuerza de fricción. Y la distancia ya la encontramos, muchachos. Es 1.29. 1.29 metros. No se confundan metros, sí. Metros. Para no confundirme con la M que está ahí. Pregunta, muchachos. ¿El trabajo de la fricción es positivo o es negativo? Positivo, profe. ¿Por qué? Va hacia arriba. ¿Por qué? Porque va hacia arriba, ¿no, profe? El trabajo no tiene dirección. El trabajo es un escalar. Ah, Va porque hacia arriba es la fuerza, ok, va hacia arriba. ¿Y luego qué? Porque va hacia arriba es positivo el trabajo. No, profe, me confundí. Ajá, a ver, entonces díganme. ¿Cuál es el signo del trabajo de la fricción? O sea, fíjense, la fricción, como dices, la fuerza de fricción va hacia arriba. Pero acuérdense, el desplazamiento, Profe, creo que sería negativo, ¿no? Porque va en contra del desplazamiento. exactamente. Entonces, la fricción, fíjense, la fuerza va hacia arriba. La fuerza va hacia arriba. Pero el desplazamiento va hacia abajo. Como hay un signo entre ellos, aquí habría un signo menos, porque es F.D. De hecho, vamos a hacerlo así. Déjenles borro todo, no importa que tenga que borrar. Como son paralelos, utilizo la relación F.D. F, hasta vamos a ponerle vectorcitos. F que va hacia arriba es 0.31 mg en la dirección J.
pero el desplazamiento que va hacia abajo es menos 1.29 metros en la dirección J. Y este es el producto punto. No, de hecho, perdón, sí, va hacia abajo. Y esto es igual a menos 0.31 mg por 1.29 metros. Eso es, el trabajo es negativo. De hecho, ya creo que no lo tengo aquí, ya ni me acuerdo en qué clase fue, pero en alguna clase habrá sido la 24. A ver, déjenme ver en la 24. Sí, aquí está. En la 24 decíamos que sí, la fuerza y el desplazamiento van en sentidos contrarios, el trabajo es negativo. Y de hecho debía haber visto en algún lado que la fuerza de fricción, eso lo debía haber visto en la 24, en la 25 hicimos el concepto de trabajo. Ok. Lo debimos haber hecho en la 26. Que las fuerzas son conservativas. Dijimos que la fuerza de fricción, aquí está, dijimos, la fuerza de fricción no es, aquí está. Dijimos que siempre para una fuerza de fricción, el trabajo es negativo, siempre, porque siempre la fuerza va, aquí están las fuerzas, la fuerza siempre va en dirección opuesta al desplazamiento, y por lo tanto el trabajo siempre es negativo. Entonces, en lo que estamos haciendo, ya no sé dónde estamos, ya tengo muchas clases abiertas, ¿de acá? Sí, sí. Entonces, el trabajo es negativo. Otra forma de que podrían haber visto esto, muchachos, es forma es, eso es la magnitud de F por la magnitud de D por el coseno del ángulo entre ellos, ¿no? Entonces, la magnitud de F es 0.31 mg, la magnitud de D es 1.29 metros, pero era el coseno de 180 grados, que es menos 1. Entonces me vuelvo a dar lo mismo. Estoy haciendo de un montón de formas, no lo tienen que hacer de todas las formas ustedes, pero para que con algunas les caiga el 20, o se den cuenta de la relación entre todas. Pues el trabajo de la fricción es negativo. ¿Quién me ayuda diciéndome cuánto es 0.31? Nunca me dijeron la masa, ¿verdad? Del objeto. No me dijeron cuánto era la masa. Es porque, ok. Si quiero calcular el trabajo tal cual necesitaría, necesitaría la masa que no la conozco. Fíjense, sin que nos dijeran cuánto era la masa del elevador, pudimos resolver el problema, lo cual está bien porque dijimos que la aceleración de vía a la gravedad no depende de la masa del objeto, ¿no? Entonces, aquí no nos da. Para calcular el numerito de la fricción vamos a necesitar cuánto es la masa, pero no la tenemos. De todos modos, podemos calcular lo otro, que es, de hecho, fíjense aquí en el trabajo total decíamos que era 0.31 mg por Y. Ya sabemos quién es Y, sabemos quién es G, pero no sabemos quién es la masa. Eso no lo sabemos. Y hasta que no lo digan, no lo sabremos, pero no importa, podemos resolver este problema sin saber esa masa. Pero entonces, fíjense, ¿quién me ayuda a sacar esto? Menos 0.31 por G por 1.29. 0.31 por 9.8 por 1.29. ¿Alguien lo sacó? Iván dice que es menos 0.39, menos 0.04. Menos 0.4 por la masa. O sea, menos 0.4 por la masa. O sea, no son metros, es la masa. Ese sería el trabajo de la fricción. 0.4 por la masa. Ahora vamos a sacar la fuerza el trabajo debido a la gravedad. Entonces, el trabajo debido a la gravedad. Este es igual. Ahora sí, la gravedad va hacia abajo, el desplazamiento va hacia abajo, entonces el trabajo es positivo debido a la gravedad. Entonces es mg por el desplazamiento, ¿verdad? En este caso por YA. No sé cuánto vale M, pero sé que G es 9.81 por YA, que es 1.29 metros. 1.29. Entonces esto es
por la masa, que no sé cuánto va. Espérenme, entonces es la 9.81 metros cuadrados, no metros sobre segundo al cuadrado. Por esto me va a dar metros cuadrados sobre segundo al cuadrado y me falta la masa. Ok, entonces, otra vez déjenme para no confundirme. Esto es por la masa, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto es 9.81 por 1.29, muchachos? Ya tengo mi calculadora. Ahí está. 12.65. 12, vamos a ver, esto es 12.65 por la masa, que no sé cuánto salga, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y es positiva. Entonces, fíjense, ya tengo el trabajo de la fricción, que es menos 0.4, y el trabajo de la gravedad, que es 12.65. Ah, y aquí me faltaron unidades, ¿eh? Aquí me faltaron unidades, y me faltaron esto que es el trabajo de la fricción, que voy a tener otra vez unidades de, como G es metros sobre segundo al cuadrado, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, ¿no? Si me dan la masa, que son kilogramos, ya acabé, ¿no? Entonces, el trabajo total, muchachos, si lo sacaba por fuerza, es menos 0.4 veces la masa, más 12.65 veces por la masa, todo esto por metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. 12.65 menos 0.4 es 12.25, ¿verdad? Por la masa, Sí, profe. metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y fíjense cuánto habíamos sacado que era el trabajo total cuando lo sacamos de un jalón. El trabajo total dijimos que era menos 0.31 G por GA. Si aquí ponemos 0.31, muchachos, ¿por qué? Espérenme tantito, estoy sacando mi calculadora. 0.31 por G, que es 9.8. Por Y, que valía, ¿cuánto dijimos que vale Y? 1. ¿Qué? 1.29. 1.29 por 1.29 por 9.8 por, ¿cuánto dijimos? Menos 3.1. 31. No me da. Algo está mal, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué confían tanto en ustedes? A ver, dejen verifico sus números. Entonces, el trabajo de la fricción, me dijeron que, bueno, como nadie me está ayudando, nada más me está ayudando uno, era 0.31 por 9.8 por 1.29. Profe, ¿no será porque la fricción era 1.31 veces el peso? Gracias, colega. Tú sí estás atento. La fricción no es 0.31, tienes toda la razón. La fricción era, gracias, ¿por qué no me lo habían dicho? La fricción era, como dijo el compañero, 1.31. Exacto. Entonces aquí, exacto, ese es el punto. Entonces, teníamos que haber multiplicado 1.31 por la gravedad, que es 9.8 por 1.29. Y eso me da aproximadamente 16.56. exacto.
me da algo así como menos 16.56 veces la masa y multiplicado por metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Esa es la fuerza de fricción. La fuerza de gravedad supongo que la hicieron bien, pero vamos a verificarla. Es simplemente 9.81 por 1.29 y eso me da 12.65. Exacto, eso está bien. Entonces, la de fricción no era eso, era menos 16.56. Entonces, dejen borro aquí. Da menos Espérame, 3.90. menos 16.56 más 12.65. Como dice el colega, se da como menos 3.9. 3.91 menos 3.91. No seas tan quisquilloso, vamos a sacarlo en menos 3.9. Menos 3.9. Por multiplicado por la masa, ¿eh? Lo que no sé cuánto vale la masa. Lo cual estaba bien, ¿verdad? Que el trabajo fuera negativo, porque la fuerza neta va hacia arriba y el desplazamiento va hacia abajo. Entonces, el trabajo neto tiene que ser negativo, ya lo habíamos dicho. Entonces, el trabajo total, según aquí, es menos 3.9. Y si lo calculaba desde acá, si lo calculaba desde acá, que este era el total, pues sí me va a coincidir, ¿no? Si ahora yo calculo cuánto vale .31 de hecho, eso está, no, si está, .31, y de hecho nos dio negativo, aquí está bien. .31 por G, que es 9.81, por el desplazamiento, que era el 1.29, voilà, nos da 3.9 o 3.92, menos 3.92 veces la masa, por metros cuadrados sobre segundos al cubo. Que justo coincide, salvo algunos decimales, con este menos 3.9. Entonces, fíjense, el trabajo total, que es en este caso negativo, es la suma de un trabajo negativo debido a la fricción, más un trabajo positivo debido a la gravedad. El de la fricción es más grande que el de la gravedad, de tal manera que cuando lo sumo me da un trabajo negativo debido, o sea, la fuerza de fricción es la que más actuó, y está bien que sea negativo porque este trabajo negativo justo lo que va a hacer es que el cuerpo se desacelere, ¿no? Cambie su energía cinética de mayor a menor. Pero entonces lo que quería checar con esto es que justo el trabajo total lo puedo ver como la suma de dos trabajos y puedo hacerlo de dos maneras. Como lo hicimos fue primero calcular la fuerza total, aquí hicimos la fuerza total, y después calcular el trabajo total de un jalón, o lo podríamos haber hecho calculando el trabajo por separado, primero debido a la fricción y después debido a la gravedad, y la suma me da el trabajo total. Acabamos de ver que no importa cómo lo hagamos, nos tiene que dar lo mismo, pues es obvio porque así está construido. Pero justo lo quise hacer así, con más detalle, para que entonces se dieran cuenta que pueden hacer cualquier cosa. Me tardé más de la cuenta, Fabiola, 99 en nuestro caso, la tarea, ok. Y ahora sí déjenme ir entonces a su problema de tarea. Entonces, déjenme leer el problema. Decía, una persona empuja un cuerpo que pesa 25 kilos, en 5 minutos tenemos, ya no nos vamos a... Una persona empuja un cuerpo que pesa 25 kilos, entonces tengo aquí un cuerpo de 25 kilos, va a velocidad constante, muchachos. ¿Qué quiere decir que vaya a velocidad constante? Que la fuerza neta va a ser 0, a una distancia 4.6 metros. Entonces aquí lo empuja 4.6 metros. El cuerpo se mueve horizontalmente y la persona aplica una fuerza formando un ángulo 38 con horizontal. O sea, aquí la persona es una fuerza F, donde este ángulo vale 38 grados. No sé qué dice aquí, es 38 grados. El coeficiente de fricción me lo están dando
mu cinética es 0.14. ¿Qué trabajo realiza la persona? Fíjense, aquí me están preguntando por el trabajo de la persona. Entonces, que vaya a velocidad constante, muchachos, me dice por primera ley de Newton que la fuerza total en la dirección vertical, bueno, o que la fuerza total debe de ser 0. Porque si la fuerza total es 0, entonces se va a desplazar a velocidad constante. Ahora, si yo hago el análisis de fuerzas de ese cuerpo, ya vimos, tengo dos fuerzas. Tengo esta fuerza a 38 grados. Tengo la fuerza de fricción, que debería haber hecho de otro color. La fuerza de fricción que actúa hacia la izquierda. Y tengo otra fuerza, que es la fuerza normal. Y tengo otra fuerza, que es el peso. Tengo 4 fuerzas, ¿no? Está padre eso, ¿no? Ya son 4 fuerzas. Súper. Ahora, si yo sumo la suma de fuerzas en X tengo 2 fuerzas. Tengo la fuerza de fricción, que es negativa, más la fuerza que aplica la persona por el coseno de 38. Si esta tiene magnitud F, que sí me dicen cuánto vale esa, pesa 25 el cuerpo y la persona aplica una, nada más me dicen cuál es el ángulo, pero no me dicen cuál es la fuerza. Entonces vamos a ponerle esta F por el coseno de 38. Y eso debe de ser igual a 0. Y la suma de fuerzas en Y, tienes la normal que va hacia arriba, menos el peso que va hacia abajo, menos la componente vertical de esta fuerza que aplica la persona, que debe ser la magnitud de F por el seno de 38. Y eso también debe de ser 0, muchachos, porque no se mueve en la dirección vertical. Entonces, fíjense, yo conozco la fuerza de fricción. Bueno, entonces, regresándome aquí a la primera ecuación, la fuerza de fricción, debe de ser igual a F por el coseno de 38. ¿Pero cuánto vale la fuerza de fricción? Tiene que valer igual a mu K por la normal. Y de esta otra ecuación, ¿cuánto vale la normal, muchachos? De esta otra ecuación, la normal vale el peso más F por el seno de 38. De hecho, sé cuánto vale el peso, es mg más lo que valga esa fuerza por el seno de 38. No, eso si quiero sacar las fuerzas como tal. Pero realmente lo que me piden es el trabajo total. Entonces, lo que yo tendría que calcular realmente, permítanme. Ok, fíjense, entonces, como la suma de fuerzas en X es 0, el trabajo total ¿cómo se llama? En X, exacto. Entonces, si aquí quiero calcular la fuerza, ya tengo aquí. ¿Cuánto vale la normal? La sustituyo acá, pero estoy pensando sobre la marcha. Van a decir que no está estructurado lo que estoy diciendo. Por eso estoy haciendo sobre la marcha y que ya nos queda 0 minutos. Entonces, esa es la fuerza de fricción, muchachos. Esa es si lo quisieran hacer con fuerza, esta es lo que vale. Esta relación vale. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. A ver, en X, ya habíamos dicho, de aquí sacábamos que esto viene esta viene de acá, ¿no? Y por otro lado sabíamos que esto vale mu K por N, y N la saqué de la otra ecuación, de esta. Entonces esto es lo que vale mu K por N. O sea, la fuerza de fricción vale. Pues fíjense, ya estas dos fuerzas deben de ser iguales. Ya se me acabó el pizarrón, pero lo que tendría es que esto es, déjenlo escribo, ¿dónde lo escribo?
Dejen borro aquí. Sorry, de todos modos ya lo tengo. Lo que llego a la conclusión es que la fuerza F por el coseno de 38 grados debe de ser igual a mu k por mg más F por el seno de 38. Eso es si me aferro a sacar cuánto vale F. Aquí ya conozco todo, muchachos. Conozco, esto lo conozco mu k, no conozco F, entonces puedo despejar F y de aquí conocer quién es F. ¿No? Conozco la gravedad y conozco la masa, conozco todo. De aquí calculo F. Si quisiera, calculo esta F. Si ya tengo esta F, puedo calcular el trabajo debido a esa fuerza. Esa es una forma de hacerlo. Y la otra es calcular el trabajo completo. Fíjense, el trabajo total en X, en la dirección X, debe ser 0. ¿Por qué debe ser 0? Porque la fuerza debe ser 0 en X para que el objeto se mueva a velocidad constante. Pero el trabajo total debe ser el trabajo de la fricción más el trabajo de la persona en la dirección X. Y eso debe ser 0. Entonces el trabajo de la persona, que es lo que me están preguntando, no me están preguntando la fuerza, me están trabajando, debe ser igual a menos el trabajo de la fricción. ¿No? A fuercita. El trabajo de la fricción es negativo, con este signo menos me da positivo y ya voy a poder calcular el trabajo de la persona. Entonces ahí le tengo que elaborar por ese lado, y si no por este otro lado, pues ya tenemos F, y ya nada más podríamos calcular el de la persona. Entonces esa es una como ayuda, muchachos, de cómo, por dónde va el problema. Ya no me da tiempo de acabarlo de resolver, pero igual el viernes, si quieren, lo acabamos de discutir. Pero no sé si entienden cuál es el razonamiento. Y el razonamiento es muy parecido a lo que hicimos aquí. Como el trabajo lo puedo ver como la suma de los trabajos individuales, puedo calcular, dependiendo de lo que me convenga, el trabajo total, y de ahí partir a los trabajos individuales, o calcular los trabajos individuales y de ahí sacar el trabajo total. Como lo hice aquí, primero calculé el trabajo total, y no tenía que trabajar los individuales, para yo mostrarles que ambas cosas coincidían, después también calculé los individuales, ¿no? O sea, aquí tendríamos que hacer algo parecido. No sé si los confundí más o les ayudé en algo, pero esa es la idea de cómo resolver estos problemas. Desafortunadamente son 10:04 y ya no me da tiempo de continuarlo, pero lo discutimos ¿cómo se llama? El viernes, muchachos. No sé si tengan alguna duda antes de salirnos, porque ya tendrían que ir a su curso de cálculo. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nadie? ¿Todavía están ahí? No, profe, ya le entendí al Todo programa. bien, creo. Yo sí tengo una duda, profe. ¿Cuándo va a subir este video? ¿Este video cuándo lo va a subir? Lo voy a subir hoy. Ahorita el problema que tengo para luego subirlos es que se tarda algo en subirlos y luego bueno, ¿para qué te dedico tanto chorro? Hoy te lo subo. Bueno, muchas gracias, profesor. Suerte, cuídense mucho. Buen día. Hasta luego, Chao, profe, profe, buen igual. Gracias, Buen día. profe.